Muy queridos hermanos, vamos a empezar la charla bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos hoy a hablar brevemente del último libro de la Biblia, con lo cual estamos terminando el contenido de la Sagrada Escritura y podemos decir que ya estamos concluyendo el ciclo de charlas bíblicas que hemos dado en este mes de septiembre. Hablemos hoy del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es el Génesis. Génesis significa origen. Y el último libro de la Biblia es el Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Viene del griego Apocalipsis, que significa revelación. Apocalipsis significa revelación. ¿Y qué es el género apocalíptico? Es un género propio de algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de acontecimientos finales. Los acontecimientos finales son explicados con un género propio que es el género apocalíptico. Así como los acontecimientos iniciales de la historia que están en el Génesis están redactados con el género simbólico, los acontecimientos finales de la historia que están en el Apocalipsis tienen el género apocalíptico. ¿Con qué género se relaciona el apocalíptico? Con el género profético. Los acontecimientos finales se expresan mediante géneros proféticos o apocalípticos. El género profético y el género apocalíptico están muy relacionados, muy unidos. De hecho, hay partes en los libros proféticos que son de género apocalíptico y también en el Apocalipsis tenemos el género profético. Por lo tanto, estos dos géneros, el género profético y el género apocalíptico, se armonizan, van unidos para explicar, anunciar los acontecimientos finales de la historia. ¿Qué características tiene el género apocalíptico? Aquí vamos a ver algunas características. Tenemos el uso de visiones o sueños, el uso de imágenes vivas, números, colores, animales, las catástrofes en el cosmos, terremotos, sacudidas cósmicas, presencia de ángeles buenos y malos que luchan entre sí. Describe con imágenes vivas la lucha entre los justos y los impíos. Parece que está venciendo el mal, pero al final el triunfo es siempre de Dios. Vamos a repetir las características propias que tiene el género apocalíptico. En el género apocalíptico nos encontramos con visiones, sueños, con imágenes vivas, números, colores, animales, con catástrofes en el cosmos, cataclismos. En el género apocalíptico aparecen los ángeles buenos que luchan contra los ángeles malos. También con imágenes vivas se describe la lucha entre los justos y los impíos, sobre todo la persecución contra los justos. Da la impresión que está venciendo el mal, pero al final triunfa Dios, triunfa el bien. ¿En qué contexto se escriben o leen los textos apocalípticos? ¿Cuál es el contexto histórico en el que se redactan los textos apocalípticos? En épocas de persecución.
Y los textos apocalípticos tienen el fin de suscitar la confianza en la victoria final de Dios. Porque al final triunfa Dios, al final triunfa el bien. El mal no tiene la última palabra. Es propio del género apocalíptico señalar que si bien es cierto en el tiempo presente el mal da la impresión que está ganando, al final triunfa Dios, al final triunfa el bien. ¿Quién es el autor del Apocalipsis? Se atribuye a San Juan, el discípulo amado, y el Apocalipsis, todo parece indicar, fue escrito en Patmos. Por lo tanto, ¿qué libros escribió Juan? Es decir, ¿qué textos bíblicos son de Juan? Tenemos el Evangelio según San Juan, la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Juan escribió entonces 5 libros, el Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano, que comparte con vosotros la tribulación, el reino y la paciencia de Jesús, estuve desterrado en la isla que se llama Patmos, Apocalipsis 1. Aquí tenemos el testimonio de Juan. Allí en Patmos escribió el Apocalipsis. ¿En qué año se escribió el Apocalipsis? Se estima que hacia el año 95 después de Cristo. Estamos hablando del último libro de la Biblia y el último libro en ser escrito, en ser redactado. Se calcula que hacia el año 95 después de Cristo se escribió el Apocalipsis. ¿Cuál es el contexto histórico que expresa el Apocalipsis? El Apocalipsis nos está llevando a un contexto histórico concreto, que es la época del emperador Domiciano, donde hay una persecución feroz hacia los cristianos. Antes se habían dado las persecuciones de Calígula, de Nerón, de Vespasiano y Tito. Estamos hablando, por lo tanto, de un contexto de persecución. El Apocalipsis nos lleva a unos hechos históricos. No se olviden que todo texto bíblico tiene un lenguaje, unos hechos históricos y una verdad salvífica. Aquí los hechos históricos son las persecuciones sangrientas desatadas por el emperador Domiciano, que continúa con las persecuciones que habían iniciado Calígula, Nerón, Vespasiano y Tito. Por lo tanto, el Apocalipsis nos lleva a un hecho histórico. Se está persiguiendo a los cristianos, se está persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la ubicación del libro del Apocalipsis? Es el último libro del canon bíblico, es el libro que señala el final de la historia de la salvación. A lo largo de estas charlas hemos dicho que la Biblia es una historia de salvación. Hermanos, la Biblia es una historia de salvación. Y el primer acto salvífico es la creación. El Génesis nos enseña ese primer acto salvífico, la creación. Y el último acto salvífico es la segunda venida del Señor. El Apocalipsis nos hablará de la venida del Cordero, la venida gloriosa de Cristo. Y al centro de esa historia de salvación está Cristo, los evangelios. Así tenemos que percibir la Biblia, como una historia de salvación. En el Apocalipsis tenemos el final de la historia de la salvación. ¿Qué simbología tiene el Apocalipsis? Tenemos colores, números, objetos, personajes. Hay que entender lo que significan los colores, los números, los objetos, los personajes, para no caer en el literalismo. Les he dicho que hay que comprender lo propio de un género, y el género apocalíptico está lleno de símbolos. Los colores del Apocalipsis son diversos
El blanco expresa victoria, el color escarlata desenfreno, el color rojo violencia, el color negro muerte, el color verde descomposición. Los colores que aparecen en el Apocalipsis tienen toda una simbología. Blanco victoria, escarlata desenfreno, rojo violencia, negro muerte, verde descomposición. Los números, el 4 expresa el mundo creado. Norte, sur, occidente, oriente, tenemos los 4 puntos cardinales. 7 es plenitud, 6 es imperfección, 7 menos 1. 12 es Israel y el nuevo Israel. Es multitud. 666 es el personaje enemigo de la iglesia que en el caso concreto, cuando se escribe el Apocalipsis, se atribuye el 666 a Nerón, es decir, a quien es enemigo de la iglesia. Los números tienen una significación propia en el Apocalipsis. 4, mundo creado, 7, plenitud, 6, imperfección, 12 es Israel y también el nuevo Israel, la iglesia, 1000 es multitud, 666 es el personaje enemigo de la iglesia. Los objetos y lugares. El candelabro expresa una iglesia particular, las 7 lámparas expresan los dones del Espíritu Santo, las 7 cabezas de la bestia son las 7 colinas de Roma, Babilonia se refiere a Roma, Roma ciudad de pecado, Roma capital del Imperio Romano que perseguía a la iglesia. Cuando se habla de las estrellas se hace referencia a los ángeles, el lago de azufre es el infierno. Fíjense en la simbología de estos objetos y también de los lugares que están plasmados en el Apocalipsis. El candelabro expresa una iglesia particular, las 7 lámparas, los dones del Espíritu Santo, las 7 cabezas de la bestia son las colinas de Roma, Babilonia es Roma, las estrellas son los ángeles, el lago de azufre es el infierno. Los personajes, el dragón, la serpiente infernal es el diablo. La bestia del mar es el Imperio Romano que está persiguiendo a la iglesia. Y la bestia de la tierra son las religiones paganas de Asia que también hacen daño a la fe verdadera. El paganismo hace daño. No debemos aceptar nada que sea pagano. En el Apocalipsis, el dragón y la serpiente infernal hacen referencia al diablo. La bestia del mar es el Imperio Romano, que entonces estaba persiguiendo a la iglesia. La bestia de la tierra son las religiones paganas de Asia, que también son un peligro para la fe. El paganismo contamina la fe. El paganismo es como una bestia, por eso no debemos aceptar ningún tipo de ritos paganos. Nada de hacer cultos a la tierra, nada de cultos idolátricos. Las religiones paganas de Asia en el Apocalipsis se expresan como la bestia de la tierra. ¿Por qué es importante conocer la simbología para poder encontrar el sentido de los textos? No debemos caer en el literalismo. Por eso es importante interpretar correctamente la Escritura y la Iglesia nos guía, nos acompaña para poder llegar a la verdad salvífica y de esa manera hacer una interpretación correcta de los textos sagrados. Juan a las 7 iglesias, Apocalipsis 1:4. 7 es plenitud, 7 iglesias, toda la iglesia. Entonces aquí 7 iglesias es toda la iglesia, porque 7 es plenitud. ¿Se dan cuenta de la importancia de interpretar correctamente el género apocalíptico? 7 es plenitud, 7 iglesias es la plenitud de la iglesia, toda la iglesia. El número de los que habían sido marcados con el sello eran 144.000, Apocalipsis 7:4.
hay 144.000 salvados. Los testigos de Jehová leen literalmente este texto y dicen que solo se van a salvar 144.000. Es decir, que una vez que se llega al número 144.000, San Pedro cierra la puerta del cielo con candado y nadie más entra. Esa interpretación es incorrecta. 144.000 es 12 por 12 por 1000. 12 es Israel. 12 es lo de Israel, iglesia. 1000 multitud. Es decir, los justos del Antiguo Testamento, Israel, y los justos de la Nueva Alianza, la iglesia. ¿Quiénes se van a salvar? Los justos del Antiguo Testamento y los justos de la plenitud de los tiempos. Y estoy seguro que tú te estás esforzando por ser una persona justa. En la Biblia, el justo es el que actúa para agradar a Dios. Se cumplirán los 1000 años y Satanás será desencadenado. Apocalipsis 27. En el Apocalipsis se habla de que antes de que Jesús venga por segunda vez, Satanás va a ser liberado. Eso conecta con segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya lo hemos visto, donde San Pablo dice que antes de que Jesús venga por segunda vez se va a desatar el mal. Satanás será desencadenado, será liberado. Se cumplirán los 1000 años y Satanás será desencadenado. ¿Cómo entender 1000? 1000 es muchos años. El Apocalipsis habla de que habrá 1000 años de reinado de Cristo en la tierra y luego Satanás será desatado y se va a desatar el mal, por lo tanto, y luego vendrá Jesús por segunda vez y se dará el triunfo definitivo de Cristo. ¿Cómo entender esos 1000 años en los que Cristo reina en la tierra? No se puede entender de forma literal. 1000 años es muchos años. Cristo ya está reinando aquí, aunque de forma oculta. San Agustín hace la interpretación correcta. 1000 años es el tiempo de la iglesia. Y la iglesia hace que Cristo reine. Aunque no vemos con nitidez el triunfo total de Cristo. Lo veremos en la parusia. No caigamos, por lo tanto, en el literalismo. Tenemos que saber interpretar los números que están en los textos apocalípticos. 1000 años, muchos años, una multitud de años. No podemos nosotros calcular cuándo se va a desatar el mal, porque cuando Satanás sea liberado, ya estamos en los últimos tiempos. Es un ciclo de la parucía. Luego vendrá Jesús, vencerá al diablo, lo arrojará al lago de azufre y fuego, dice el Apocalipsis. Pero, repito, no podemos hacer interpretaciones literales de los libros. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? Son 22 capítulos ubicados en 2 partes. El Apocalipsis tiene 2 partes. La primera parte, las cartas, y la segunda parte, las visiones. Entonces, la estructura del Apocalipsis es, por un lado, la primera parte, donde están las cartas, y la segunda parte, las visiones. La primera parte contiene 7 cartas a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Por lo tanto, la primera parte del Apocalipsis son cartas a 7 iglesias o comunidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. ¿Y qué nos enseña la primera parte? En estas cartas se percibe la preocupación por mantener viva la fe de las comunidades cristianas. No se olviden que estamos en los inicios de la iglesia y hay que mantener viva la fe de la iglesia, hay que mantener viva la fe de la comunidad cristiana. Y el apóstol Juan anima a la comunidad cristiana. El pastor tiene que animar a la comunidad cristiana.
tiene que inyectar optimismo. El apóstol no puede ser un matafé, no puede ser un apagamechas. Juan anima a la comunidad cristiana, anima a su iglesia. ¿Qué contiene la segunda parte? Visiones o acontecimientos históricos que afectan a la iglesia. La segunda parte es la parte más larga, más densa, más teológica. Y hay que leer el Apocalipsis con calma. No debe haber prisa para leer la Biblia. Tenemos que ir con paz, con calma. Hay que digerir los textos bíblicos, consultar si tenemos dudas. ¿Cómo entender estas visiones? Lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. En el Apocalipsis encontramos lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va a pasar. Así debemos entender el libro del Apocalipsis. Lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va a pasar. ¿Qué ha pasado? Jesús ha muerto, pero ha resucitado. Es el acontecimiento fundamental. Es la imagen del Cordero degollado, pero puesto en pie. ¿Qué ha pasado? Jesús ha muerto por nosotros, es el Cordero degollado, pero ha resucitado. Por eso el Cordero degollado está de pie. Eso es lo que ha pasado, y es lo más importante, que Cristo ha muerto por nosotros, que ha derramado su sangre por nosotros, pero está vivo. El Cordero degollado está de pie. No llores, pues venció el león de Judá, el retoño de David. Apocalipsis 5:5. No llores, pues venció el león de Judá, el retoño de David. Apocalipsis 5:5. Vi un cordero de pie degollado como sacrificado. Apocalipsis 5:6. Eso es lo que ha pasado. El cordero ha sido degollado. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero el Cordero degollado está de pie porque ha resucitado, está vivo. Fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre, hombre, de toda raza, lengua y nación. Apocalipsis 5:9. Jesús con su muerte nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado del diablo, nos ha rescatado de la muerte, porque la cruz desemboca en la resurrección. ¿Qué está pasando? Una lucha implacable entre el bien y el mal. ¿Qué está pasando? En el momento en que se escribió el Apocalipsis, se estaba persiguiendo a los cristianos. Hay una persecución feroz, sangrienta, diabólica contra la iglesia, suscitada por el Imperio Romano. La pregunta es, ¿hoy qué está pasando? Hoy también se persigue a la iglesia. Hoy también hay una lucha sangrienta contra la iglesia de Cristo. Hoy también la iglesia sufre. Hoy también los cristianos son perseguidos. Hoy los ataques vienen de diferentes frentes. Todas las ideologías atacan a la iglesia. Hay una lucha sin cuartel. La lucha es sin cuartel. ¿Qué está pasando hoy? Se persigue la iglesia. Y hay quienes desde dentro quieren destruir la iglesia. Pero sabemos que la iglesia es indestructible. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la derrotarán. Pero la iglesia sufre. Estamos viviendo en una profunda crisis de fe. Y el diablo sigue suscitando persecuciones contra la iglesia. Y el diablo, lo decía San Pablo VI, se mete por entre las grietas de la iglesia. El humo de Satanás se mete dentro de la iglesia y crea confusión, ambigüedad, se vapulea la doctrina de Cristo, se quiere cambiar la doctrina de Cristo por ideologías. Algunos quieren hacer de la iglesia una ONG, algunos quieren que la iglesia se ponga de rodillas ante la Agenda 2030. Todo eso es persecución contra la iglesia. Pero la iglesia es
indestructible, porque su cabeza es Cristo, y Cristo ya ha triunfado. ¿Qué está pasando? Tenemos una lucha entre el bien y el mal. Y parece que el mal está ganando, parece. Pero, ¿qué va a pasar? La victoria total de Cristo y su iglesia. Así tenemos que entender el Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro de terror. ¿Qué va a pasar? La victoria total de Cristo y su iglesia. La victoria del Cordero y de la esposa del Cordero. Eso es lo que va a pasar. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor, el triunfo definitivo de Cristo. ¿Qué ha pasado? Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado. Cristo es el Cordero degollado y puesto en pie. ¿Qué está pasando? Hay persecución, el mal avanza. Parece que el mal está ganando al bien, parece. ¿Qué va a pasar? El triunfo definitivo de Cristo y de su iglesia. ¿Es actual el Apocalipsis? Es un libro que siempre será actual. ¿Qué está pasando? Parece que el mal avanza inconteniblemente. Vamos a ser realistas. Yo no soy pesimista. Yo soy optimista porque yo he puesto mi confianza en Jesús. Y con Cristo siempre ganamos. ¿Qué debe suscitar la lectura del Apocalipsis? La esperanza y el santo temor. La esperanza, porque nosotros deseamos que venga Jesús, deseamos que Jesús pulverice el mal. Y el santo temor, porque nadie está libre, todos podemos caer y todos podemos cambiar de equipo. Si estamos en la iglesia, estamos protegidos. Pero nadie está libre de traicionar a Cristo y de traicionar a la iglesia. Cristo, el Cordero, siempre vence, y si estamos con Cristo, la esposa del Cordero, venceremos. Hay que estar con Cristo. Y si estamos con Cristo, estamos también con la esposa del Cordero, la iglesia, y no hay que salirse de la iglesia. Aunque veamos malos ejemplos, aunque veamos malos pastores, aunque veamos cosas malas dentro de la iglesia, no nos olvidemos que la cabeza de la iglesia nunca nos va a fallar, esa cabeza es Cristo. Hay que estar siempre con el Cordero, Cristo. ¿A qué nos invita la lectura del Apocalipsis? A pedir la venida gloriosa del Señor, la parucía. Los cristianos esperan con gozo el final de la historia. Maranatá, ven Señor. No tengamos miedo de pensar en el fin del mundo, en el fin de la historia. Anhelemos la parucía. En la Santa Misa lo hacemos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Lo dicen ustedes en la Santa Misa. Los cristianos esperamos con gozo el final de la historia. Por eso el Apocalipsis no es un libro de terror. ¿Quieres ver terror? Mira una película de Drácula, mira una película de Frankenstein. ¿Quieres darte cuenta cómo va a acabar la historia? ¿Quieres llenarte de gozo? Lee el Apocalipsis, pero léelo completo. Al final tenemos el triunfo definitivo de Cristo y de su esposa, la iglesia. ¿Cómo termina el Apocalipsis? Con un deseo de vivir con el Señor. Esa es la manera de vivir apocalípticamente. Hoy puede venir el Señor. ¿Yo con quién estoy? Si hoy viene Jesús por segunda vez y se acaba la historia, ¿yo en qué lado estoy? ¿Estoy con el Cordero o estoy pisoteando la sangre del Cordero? Que cada uno responde. También yo como sacerdote tengo que preguntar. ¿Con quién estoy? ¿Con el Cordero
o con la bestia, o con la serpiente infernal. ¿Con quién estoy? Vamos a hacer la síntesis. El Apocalipsis no se puede leer de manera literal. El Apocalipsis no es un libro de terror. El Apocalipsis es una visión de la historia, lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va a pasar. Lo definitivo ya se dio, el Cordero degollado y puesto en pie, ya se dio lo definitivo. Cristo ha muerto por nosotros, Cristo ha resucitado, eso es lo definitivo, el misterio pascual de Cristo. La victoria es del Cordero y de su esposa, la Iglesia. Nosotros esperamos con gozo la venida del Señor, la venida gloriosa del Señor que la parucía. Les dejo la tarea. Lean Apocalipsis 21:8. Repito, lean Apocalipsis 21, 1 al 8. Que espera a los justos y que a los impíos. Por si acaso, no es lo mismo vivir con Cristo que vivir pisando, pisoteando la sangre preciosa del Cordero. No es lo mismo. Lean Apocalipsis 21, 1 al 8. Que le espera a los justos y que a los impíos. Queridos hermanos, muchísimas gracias por su paciencia. Ya estamos prácticamente terminando los libros de la Biblia. Mejor dicho, ya los hemos terminado de explicar, pero el día lunes vamos a hacer un resumen y, como se decía antes, ahora ya los jóvenes no lo dicen, yo todavía lo decía, ahí murió el payaso. Antes se decía eso cuando terminábamos algo, una obra, ahí murió el payaso. Este lunes terminamos estas clases virtuales con un pequeño resumen y luego patitos al agua a leer la Biblia, a leer toda la Biblia, porque por lo menos una vez en nuestra vida tenemos que leer toda la Sagrada Escritura. Muchas gracias por su paciencia. Les voy a dar la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. ¡Ánimo en Jesús, José y María! Bonito descanso, buen descanso, y mañana nos vemos en el Santo Rosario a las 6:30 de la tarde.